para que nos hable desde adentro de cómo se está viviendo en Villa Azul, cómo están atravesando esta situación. Estamos en comunicación con Virginia Simari. Ella es parte de Azulado, organización política, social y cultural. ¿Nos escuchás, Virginia? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes. Virginia, para empezar, ¿cómo es? Porque bueno, muchos de los medios se han encargado, ¿no?, de mostrar, por un lado, todo este despliegue de lo que es el aparato represivo, las fuerzas de seguridad del Estado bloqueando el barrio, y después, bueno, pasados los días, algunas llegadas de productos necesarios. ¿Cómo se está viviendo en Villa Azul hoy? Bueno, mira, yo no vivo adentro del barrio, soy una compañera, hace muchos años que trabajamos con Villa Azul, estamos a 2 cuadras, o sea, y hoy estuvimos ahí, pero solo que es del otro lado de las vallas, porque obviamente no te dejan ingresar. La verdad es que veníamos siguiendo el tema, porque bueno, ya el viernes hubo como una alerta de que había muchos casos y empezaron como los primeros testeos, y el domingo nos desayunamos, en realidad nos merendamos porque fue como a las 7 de la tarde, que cerraban todo el barrio y que ese operativo estaba a cargo de Sergio Berni, y que no habían avisado ni informado a nadie de toda la familia, digamos, ni a nosotros ni a nadie, digamos. Eso que dicen que hablaron con organizaciones y tanto de adentro, nadie sabía nada, y las familias tampoco sabían, ningún vecino. Y bueno, y empezó todo este operativo que no se entendía bien qué pasaba, porque tampoco teníamos datos de contagios y esas cosas, o por lo menos en forma oficial, era todo lo que veíamos en medios, y dentro del barrio también todo lo que se veía por televisión, y nadie informaba nada, digamos. Así que bueno, esa fue la primera preocupación que tuvimos, porque bueno, todo el primer caso de barrio aislado, y seguimos hasta el día de hoy sin entender bien cuál es la estrategia, digamos, que tienen, pero principalmente denunciando la cuestión de que esté el ministro de Seguridad a cargo de este operativo. Si es una cuestión de pandemia, debería estar a cargo mínimo alguien de salud, ¿no? Entonces, bueno, no entendíamos cuál era el vínculo, qué se proponían hacer, fueron muchas horas de no saber qué iba a pasar. Recién el lunes empezamos a ver como los primeros movimientos que tenían que ver más con prevenir, cuidar, testear, que con la represión o con esa presencia estatal policial, digamos, ¿no? Bueno, a partir de eso empezamos como a organizar toda una red de comunicación y de contactos, porque justamente al quedar aislados, quedar separados de sus familias, de que viven fuera, incluso si tienen responsables o son responsables de algunos familiares fuera, que eran mayores o a quienes también cuidaban, de sus trabajos, es decir, los que tenían trabajo, porque todos sabemos que la cuestión de la precarización en los barrios, en toda la, digamos, la juventud, pero bueno, en los barrios es tremenda, y entonces los que tenían los laburos, qué pasaba con eso, y empezar a ver qué iban a alcanzar de mercadería, porque no se trataba solo de llevar alimentos, sino todo lo que una persona necesita y que nosotros mismos en cuarentena vamos a comprar a cualquier por ahí negocio, no sé, una farmacia o una perfumería, digamos. Sí, no solo alimentos, sino si hay vecines que estén haciendo algún tratamiento, necesitan alguna medicación especial. Digamos, luego de hoy se van a cumplir ahora en horas 5 días de este bloqueo. ¿Cómo está haciendo esa intervención? Realmente se está, porque fue en los medios, Berni se encarga de decir que ellos, por ejemplo, iban a poner gente que iba a asistir a los familiares que quedaban afuera, que iban a llevar los medicamentos que iban a hacer, nada, como que todo iba a estar resuelto, parecía. Bueno, ¿cuál es la realidad? Todo maravilloso, la gran historia, pero no, la verdad es que o sea, es muy complejo abordar la situación, yo eso lo comprendo y nosotros lo comprendemos como, bueno, sabemos que no es fácil la situación crítica de pandemia y de resolver esta cuestión de la alta potencial de contagio que existe y de contagio efectivo en realidad, pero bueno, la verdad es que parecía como medio una cosa improvisada
como que se le fue de las manos esa llegada tarde, digamos, al territorio, y al írsele de las manos lo que quisieron hacer al principio era como encerrar ahí y bueno, para que no pase para afuera, más me parece que nosotros analizamos que más que interesados por el adentro y el cuidado, digamos. Por eso, digamos que hay muchas falencias, muchísimas, de hecho hay organizaciones, clubes que juntan cosas y no saben cómo repartirlas, y no hay como una buena organización, incluso quienes se vinculan con parte de, digamos, de las municipalidades de ambos lados, de Avellaneda o de Quilmes, ¿no? Porque viste que el barrio está en el medio, digamos, en el límite de los dos barrios, de las dos localidades. Y pareciera como que, bueno, tiene muchas dificultades para organizarse y como que no fue algo planeado, están como medio improvisando, ¿viste? Como si fuese una prueba o una cuestión así. Eso suponemos nosotros. Después por otro lado pensamos que la acción o la decisión que tomaron en realidad lo único que hace es profundizar un poco la estigmatización permanente, sistemática que existe sobre las personas que viven y habitan en villas o en barrios de emergencia, en el sentido de que se empezó como a instalar esta idea de la necesidad de la policía, de la gendarmería, de prefectura, bueno, todos los colores, porque no acatan o no obedecen o no hacen la cuarentena. La verdad que nosotros desmentimos totalmente eso. De hecho, todas las familias a su lado, que nosotros, no sé si saben, pero nosotros hacemos talleres hace 20 años que damos apoyo escolar, y talleres de educación popular, artísticos, y el espacio nuestro totalmente cultural, digamos, y acercamiento de la cultura. Y por el momento podemos decir que no hay ningún contagiado, con todos ellos venimos hablando todo este tiempo y han tomado todas las precauciones de cualquier ciudadano, digamos, ¿no? Entonces lo que vemos ahí es que hay un tratamiento diferencial, digamos, de la ciudadanía, entonces según en qué barrio te toque, van a resolverte los temas de una manera o de otra, ¿viste? Porque si el argumento era la cantidad de contagios, podríamos decir que ha habido barrios, los primeros barrios del mes de marzo, no sé, Palermo, toda esa zona, y había miles de contagios y nunca aislaron a nadie, o sea, ni siquiera edificios enteros o no sé, digamos, ni siquiera aislaron a las personas que venían en no sé, de algún viaje del exterior, aunque sea aislarlos unos días, sino que los dejaron libremente a su cuidado, a su autocuidado, lo cual está bueno también, pero digamos que cuando llega a las poblaciones como la de Villa Azul, empieza todo este planteo de ahí se necesita mano dura porque si no, no cumple, digamos. Y en realidad todo el mundo andaba por la calle contagiando a todo el mundo, en todo caso. Como bueno, un poco ese es nuestro planteo también, ¿no? ¿Por qué siempre apelar a esta forma de resolver los problemas y que haya como esa diferencia, ¿no? Tan grande entre, no sé, venir en un buquebús y terminar en un hotel, o estar en un barrio, te sitiamos y te dejamos ahí adentro, ¿no? O sea, como medio muy grande la diferencia. Virginia, y hemos visto desde que se inició la pandemia, la cuarentena, cómo la policía ante esta situación, o la policía aprovechando la situación avanza con represión. ¿Se ha dado un caso de represión desde que se inició este aislamiento del barrio? Mira, no, nosotros no podemos decir ahora que hubo un caso concreto. Lo que sí te voy a decir es que estamos muy atentos, también compañeros que están dentro del barrio, yo puedo pasarles los teléfonos y los llaman en otra oportunidad. Estamos muy atentos a esa situación porque entendemos que cada vez que está la policía nunca resuelve nada, o sea, siempre hay más problemas. O sea, nuestro temor o lo que más estamos atentos es a eso, y principalmente a qué va a pasar cuando se apaguen las cámaras y esto deje de ser todo el país mirando Villa Azul y quede entonces efectivamente este estado ahí policial conviviendo, digamos, ¿no? Ayer la situación, o sea, es como medio, como diría, carcelaria, ¿viste? Uno está dentro de un lugar, afuera está la policía, están las vallas, bueno, ya varias personas han denunciado también, incluso dentro de los espacios más afines o gente del gobierno,
esta situación me parecía más como un encierro, digamos, que lo cual demuestra también que, porque hay mucho, se habla mucho de esta cuestión del barrio, las dos Argentinas adentro del barrio, ¿no? Porque en Avellaneda se urbanizó y en Quilmes no. O sea, en realidad poder resolver de esta manera, que es aislar completamente un barrio, no significa solamente urbanizar, sino también integrar a la ciudad, digamos, los barrios. Si ellos pueden hacer eso, porque hay todavía un límite muy claro de Villa Azul y el resto de Wilde, ¿no? Y después, que tampoco es cierto, digamos, o es una construcción en realidad, porque las casitas y las viviendas que se fueron haciendo desde la gestión de Avellaneda, en realidad hace como 12 años que se vienen haciendo, es decir, del lado de Quilmes había intendentes peronistas o kirchneristas en ese momento que no avanzaron, digamos, no es que esto es algo de los últimos 4 años. Y después la cuestión del agua es un problema histórico. En el barrio siempre fue así, que de un mismo canito salen un montón de canillas, de mangueras, y eso hace obviamente poco nivel del agua, pero que en una pandemia claramente lo tendrían que haber previsto, o sea, porque era básico tener agua, digamos, para limpiarte las manos, o sea. Sí, me parece que ahí, o nosotros analizamos que ahí hubo un abandono, ¿no? O una llegada tarde, o una falta de respuestas a cuestiones muy concretas, digamos, que podían hacer previamente. Y encima cuando llegan, la respuesta es, los aislamos a todos y los rodeamos policía. Imagínate, la primera reacción fue catastrófica. Ahora lo que estamos es viendo a dónde van las personas contagiadas. Sabemos de algunas personas que están en hospitales, pero también sabemos que muchos están en la UNCI y no sabemos bien las condiciones en las que se encuentran. Algunos compañeros filman videos desde adentro y los viralizan, y estamos viendo a ver qué pasó también con eso, porque bueno, la idea es que no pase lo que pasó en la 31, en donde se juntaban contagiados y sospechosos todos en un mismo lugar, ¿no? Sí. Virginia, te agradecemos muchísimo la comunicación. Quedamos pendientes sobre todo esto que decías, ¿no? De qué va a pasar en Villa Azul cuando se vayan las cámaras. Por un lado, una pregunta que hay que hacernos, y por otra, si esta va a ser la respuesta de los gobiernos, teniendo en cuenta que en Chaco también hicieron la misma metodología de sitiar el barrio, si esta va a ser o no la respuesta que tiene pensada el gobierno para los barrios más populares. Mira, nosotros pensamos en un momento que iba a ser como tipo un ensayo o una prueba piloto. La verdad que lo vemos muy difícil que puedan hacer esto. O sea, Villa Azul es un espacio muy chiquito, estamos hablando de 800 familias. Fácil, digamos, de cerrarlo, pero no me imagino cómo lo podrían hacer en el conurbano, o sea, en villas enormes que ya están explotando ahora. O sea, ahora ya al lado de Nitatí, que es el triple o cuádruple de cantidad, y ya empiezan a saltar los primeros casos, digamos, o por lo menos los primeros públicos, los primeros casos conocidos, y bueno, la verdad que no sabemos bien si esto va a ser una metodología. Por eso nosotros llamamos rápidamente a un montón de organizaciones para ver qué respuesta íbamos a dar desde este lado a esta forma de encarar el asunto en los barrios, porque realmente es sumamente discriminatorio y no garantiza efectividad o sea, frenar la pandemia, o es algo que, digo, en esta cuestión de salubridad garantizaría que la población esté mejor, digamos. Hasta ahora no. Es como, bueno, contener, está esa sensación de que, bueno, en realidad todos nos íbamos a infectar, y bueno, viste, se va como reforzando algunos discursos que habilitan que haya estas prácticas bastante oscuras. O sea, seguimos sin tener respuestas de por qué Bernie estaba a cargo del operativo y no otro ministro más vinculado con la salud. Así que eso también queda ahí al pendiente de saber si ese es el plan para todos los barrios o no, o si tienen otra cosa pensada. No sabemos nada. O sea, pues es complicado también el desconocimiento y la poca información que hay. Virginia, te agradecemos muchísimo la comunicación, y por supuesto el aire de Radionauta queda abierto para novedades que haya en torno a Villa Azul, o cosas que puedan surgir de toda esta situación.
No te escuché lo último, perdóname. No, que digo que el aire de Radionauta está abierto para ustedes, para lo que necesiten difundir, y bueno, y que te agradecemos muchísimo la comunicación. No, gracias a ustedes, sí, buenísimo. Y bueno, nada, solamente no perder la posibilidad de comunicar y ver qué pasa con el transcurso de los días. Sí, exactamente, muchas gracias. Bueno, nos vemos, gracias, chao.